Hola, ¿qué tal chicos? Un video súper rápido. Esto me lo pidió un cliente. Entonces, bueno, él me comenta que, bueno, primero que nada hay que decirles cuál es el problema. Aquí, como están viendo, es de 18 milímetros y 269 milímetros, ¿ok? Entonces, a él está saliendo en miniatura esto, ¿ok? No le está dando estas medidas. Entonces, supongamos que esto, vamos a copiarlo por aquí. No importa que, bueno, vamos a seleccionar todo y vamos a deseleccionar la pieza que acabamos de hacer. En este caso sería esto. Vamos a copiarlo aquí. Vamos a eliminar esto. Ok, él lo que tiene, vamos a, bueno, lo combiné. Él lo que tiene le está saliendo de este tamaño, ok, 133 milímetros cuando debiera de ser la pieza del tamaño de 1,50 m. Ok, para escalarlo al tamaño, chicos, vamos a hacer un rectángulo de esta forma. Y como están viendo aquí nos está dejando que el rectángulo es de 2,29 milímetros. Ok, entonces para sacar la escala correcta de esto, a la dimensión que lo queramos sacar, en este caso va a ser a 18 milímetros. Vamos a marcarle primero que esté seleccionada la herramienta de candado. Vamos a darle aquí y le damos 18 milímetros. Le damos Enter. Y como ven ya nos lo está dejando a 18 y 250 milímetros. Queda aproximadamente lo que tenemos aquí. Vamos a checarlo. Ok, esto debe ser 250 milímetros, es correcto, por 18 milímetros. Entonces aquí ya estamos viendo la escala que tenemos que hacer. Aquí nos está diciendo, perdón, nos está diciendo que la escala que debemos marcar es de 785,9 milímetros. Perdón, 785,9. Esta es la escala que tenemos que copiar. Lo copiamos de aquí, seleccionamos la pieza. Y si aquí está al 100%, vamos a seleccionar esto, control C, control V, a ver si lo está dejando igual. Vamos a seleccionar esto, nada más para que salga correcto. Ok, vamos a cancelar. Vamos a seleccionar esto, vamos a desagruparlo, separar en curvas. Y ahora sí, vamos a seleccionar. Separamos en curvas, seleccionamos esta parte y la interior. Ok, aquí lo vamos a combinar y como están viendo pues ya nos está diciendo que según esta es la pieza del tamaño completo. Ok, entonces simplemente vamos a seleccionar otra vez esta pieza, copiamos la escala y aquí mismo, chicos, seleccionamos la pieza que vamos a escalar, le damos control V y enter. Nos las está escalando, vamos a ponerla aquí al lado para ver que es la misma escala. Como están viendo es exactamente la escala que necesitamos. Ok, esta es la forma de escalar a una medida exacta, ok, con un simple rectángulo. Bueno chicos, espero que les haya servido.